Muchas gracias por seguir en sintonía de A la Medida. Hoy la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo definitivo en el cual ordena al Congreso de la República que realice la elección de magistrados tanto de Corte Suprema de Justicia como de Sala de Apelaciones. Con el amparo otorgado en definitiva por la Corte de Constitucionalidad al Ministerio Público, se ordena al Congreso de la República elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. La CC informó que el Ministerio Público tiene un plazo de 10 días después de que quede en firme la sentencia para enviar al Parlamento guatemalteco un informe en forma física y electrónica sobre todos los profesionales que integran la nómina enviada por las comisiones de postulación. Esto con el fin de informar sobre la investigación que se realizó sobre una posible manipulación del proceso de postulación, así como la existencia de otros procesos penales en contra de los aspirantes. La Junta Directiva del Congreso de la República debe poner a disposición de los diputados la información remitida por el ente investigador en un plazo de 24 horas después de recibirla, para que en 20 días los congresistas la analicen. Al terminar este lapso, la Junta Directiva tiene 5 días para convocar a una sesión plenaria y elegir a los magistrados. Por último, el órgano constitucional ordena a los diputados analizar la información con el fin de establecer si los profesionales que aparecen en la nómina son mencionados en las investigaciones del Ministerio Público. Además, deben examinar las tachas y pruebas de descargo. Por otra parte, los diputados deben votar a viva voz y argumentar por qué están a favor de determinado candidato, con el fin de garantizar la transparencia del proceso. La Corte de Constitucionalidad hizo un llamado al Parlamento para viabilizar una reforma constitucional que permita la instauración de un adecuado proceso de selección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Bueno, entonces aquí lo que se hizo fue legislar, ¿verdad?, por sobre lo que está en la Constitución y en la Ley de Comisiones de Postulación, definitivamente. ¿Sabe usted que uno de los 3 poderes del Estado, que son base de la República presidencialista en Guatemala, Sandy, es el Poder Judicial, el cual se integra por jueces y magistrados, aunque ya lo habíamos olvidado con estos casi 7 meses de retraso? La forma para la selección de magistrados de Sala de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia es a través de las denominadas comisiones de postulación, las cuales han sido ampliamente cuestionadas durante muchísimo tiempo. Actualmente existe un atraso, ya casi 7 meses contados a partir del 13 de octubre de 2019, fecha en la cual se debió haber dado posesión a los nuevos magistrados de Sala y de Corte Suprema. Se espera que las personas que sean electas para tan altos cargos sean los profesionales del derecho más aptos, idóneos, intachables que se puedan elegir. Lo único es que ahora ya la Corte de Constitucionalidad, como nos pudimos dar cuenta, no dijo solamente que se elijan, dio pie también a una especie de legislación ad interim, porque está diciendo cuál es el procedimiento que se debe de seguir, inclusive cómo es que se tiene que conocer si hay o no denuncias y por qué cada diputado está votando por cada uno de los candidatos. Puede ser bueno, puede ser malo, lo que sí es que es diferente definitivamente. Con este amparo, Julio, los diputados sí o sí deben hacer entonces lo que se les ordena, que es el procedimiento, la forma en la que tienen que hacer la elección, o tienen alguna opción también por apegarse a su independencia, también de como Estado. Como poder estatal, como poder ¿verdad? estatal en este caso. ¿Hay alguna forma en la que los diputados digan no? Lamentablemente o afortunadamente esto será una de las cuestiones que en su momento quizá la misma novena legislatura deberá de conocer, tal y como está planteada en la Constitución Política de la República de Guatemala, el actuar de la Corte de Constitucionalidad, que sus decisiones no son apelables. Lo que les queda para respetar el Estado de Derecho es cumplir con lo que ha ordenado en este caso la CC. Ahora, sí se pueden interponer algunos recursos todavía, ¿verdad?, como el de ampliación, el de aclaración y básicamente hacer ver algunas situaciones, es decir, que todo este proceso ya primero viene mencionado y está indicado en la Constitución Política de la República de Guatemala, y luego que existe una ley específica que se estaría obviando también, que es la Ley de Comisiones de Postulación, donde están los procedimientos a seguir, porque entonces básicamente, como repito una vez más, lo que se está haciendo es legislar pro tempore, en este caso por parte de la Corte de Constitucionalidad, para decir a los jueces, a los magistrados de Sala y de Corte Suprema de Justicia para este siguiente periodo, me los va a elegir de esta forma en la que yo dicto, aunque no sea lo que dice la ley.
Y en este caso entonces sabemos que habían muchas dudas en cuanto al tema del procedimiento desde las comisiones de postulación, pero ahora entonces la Corte de Constitucionalidad indica que desde el Congreso se tiene que solventar esta situación. ¿Cómo quedamos en el proceso, Julio? Porque aparentemente hasta donde nos habíamos quedado en cuanto a las resoluciones, en cuanto a los recursos que se habían planteado, era el hecho de regresar entonces al paso 1 desde las comisiones de postulación para la elección y la integración de las nóminas que se presentarían al Congreso de la República. Pues básicamente esto parece haberse superado, porque lo que yo entiendo de esta resolución es que ya los listados que tiene el Congreso son válidos. Son válidos. Número uno, luego que tienen un tiempo determinado para su análisis y para todo lo que se tenga que hacer ahí en la discusión del pleno de los 160 diputados. Y luego, pues ya también inclusive para el día de la votación, el que cada uno de los legisladores pueda esgrimir sus razones por las cuales está o no votando por estas personas a elegir. Ahora, aquí hay un aspecto también importante que debería de tomarse en consideración, es decir, no solo que sean las personas más honradas, más idóneas, más intachables que pueda ser, sino que también se respete algo que al final de cuentas yo creo que también quedó en el limbo con esta resolución de la CC, la carrera judicial. Por supuesto, entonces la duda es aquí también, Julio, ¿por qué si se tenía esta opción de obviar todo el proceso nuevamente? Porque ya recordemos que se había hecho una vez, donde se hizo obviamente desde el paso 1 toda esta elección, la creación de la nómina, ¿por qué sí se podía hacer por esta vía? Pasó tanto tiempo y no se hizo para nada. Resolver esto, Exactamente. ¿verdad? Bueno, esta es una excelente pregunta, ¿por qué pasó tanto tiempo para llegar a resolver esta situación que yo creo que nos sorprende un poquito a todos? No tanto por la forma, porque está bien, digamos que al final de cuentas se quiere que se elijan a los más idóneos, pero ¿por qué tanto tiempo si al final de cuentas también va a ser válido el listado que ya se envió? Entonces, todos estos meses que se perdieron por gusto. ¿Será esa acaso la intención? ¿Será una pregunta válida también, Sandy? ¿Cuánto va a durar el periodo de los nuevos magistrados? Esa es una cuestión que todavía no se ha aclarado. Exactamente, porque si tienes entonces en la ley que indica cierto periodo, 5 años, ¿verdad? Pero lo tomas a partir de ¿De cuándo? Exactamente, desde octubre como se indica que se tenía que hacer el procedimiento, o a partir de que son juramentados, porque yo podría decir, bueno, yo fui juramentado, digamos 5 años que a partir de eso, en junio ya se tiene entonces en junio, en 5 años voy a tener que entregar el cargo, pero no es así. A ver, Sandy, pero ahí es donde yo empiezo a ver ciertas situaciones que chocan con la misma Constitución, con la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Y sería bueno aclararlo de una vez, fíjate. Claro que sí, entonces veamos en pantalla algunos datos, porque esto es muy importante. Los plazos ya están establecidos. Otro de los aspectos entonces importantes a considerar en la elección de magistrados es el de poder privilegiar la carrera judicial, algo que tanto se discutió en los casos, por ejemplo, que la meritocracia así lo imponga. Una de las dudas que seguramente la Corte de Constitucionalidad tendrá que resolver en su momento lo constituye el plazo para el cual se la han electo. ¿Sabe por qué? La Constitución dice que es un plazo de 5 años y se cuenta a partir del 13 de octubre del año en que se debió haber elegido, en este caso del año 2019. Y eso, si lo cambia la Corte de Constitucionalidad, es pasar sobre la Constitución. Una pregunta tengo yo en este momento, Sandy, para ti y para todos los televidentes y radioescuchas. ¿Terminarán el periodo de 5 años que debió comenzar en el 2019 a partir de su elección? ¿O se dispondrá que inicie desde el momento en que vayan a ser electos, que en este caso todavía no sabemos cuándo es? Cualquiera que sea la disposición a tomar, lo importante es contar ya con las autoridades que en los próximos años estarán al frente del sistema de justicia en Guatemala, pero no sé si al final de cuentas, en busca y en aras de la transparencia, se está terminando con una medicina que resulta ser peor que la enfermedad, porque nos saltamos los procedimientos constitucionales. Efectivamente, desde que se incumplió entonces, en el cual recordemos que habían ciertas dudas en cuanto al sistema de la carrera judicial. Así es. Distintos puntos entonces que al final fueron atrasando este procedimiento. ¿Te recuerdas cómo lo atrasó? Manera, efectivamente. Sí. Entonces al final yo creo que ya que se está poniendo claro también este procedimiento, que ya el Congreso va a poder elegir a los magistrados, de una vez se tiene que hacer la consulta de qué va a pasar entonces con el periodo, porque si no, en 5 años nuevamente vamos a tener esta situación. Ojalá que se logren aclarar esos puntos que quedaron vacíos, que quedaron débiles, Julio, por los cuales se atrasó también este procedimiento, para que
en 5 años no estemos repitiendo. En esta misma situación. Y que recordemos una situación también muy importante para terminar este tema. Dice la Constitución que nadie es superior a la misma y esto se llama primacía constitucional. ¿Usted tiene alguna duda? Pues vaya a la Constitución en el artículo 175, ahí lo va a encontrar. Y luego, Sandy todavía, y esto lo debió, siento yo haber visto la Corte de Constitucionalidad, en el artículo 204 dice que los tribunales del país, y en este caso la CSC será el más alto tribunal, pero es un tribunal al final de cuentas, deben de respetar los preceptos constitucionales en todas. Ahí no hay para opción de decir en algunas, en todas sus resoluciones, no cambiarlas. Eso es lo que yo interpreto de la Constitución. Se lo repito, 175 y 204 son los artículos. Bueno, ahí tenemos el marco legal para que también usted haga sus consultas. Sabemos que nosotros les damos ciertas herramientas, pero ustedes también pueden excavar un poco más para conocer acerca de estos temas. Así que vamos a hacer en este momento una pausa y luego vamos a continuar con el análisis. Hoy tenemos los datos actualizados del COVID-19 en nuestro país. Excelente, 35 nuevos infectados, 2 fallecidos, una situación lamentable. Después de la pausa, el análisis y más información. Quédese con nosotros. Así que no cambie, por favor, somos a la medida.